la videoconferencia, así que bueno, la voy a grabar de nuevo esta semana y se los voy a compartir entera. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, yo estaba viendo las videoconferencias anteriores y bueno, me faltaba la del módulo 5 y no la encontré, por eso. Sí. Falta esa, la semana que viene la voy a compartir. Dale, muchas gracias. Bueno, ahí es. Sí, profe, se ve. ¿Se pasan las Está diapositivas? solamente en el inicio, en la primera diapositiva que dice CETSA, profesora de historia. Ay, no sé por qué me está pasando esto. Voy a hablar con alguien de CETSA porque... Creo que tenía que reproducirlas una por una, me parece. Sí, pero no entiendo por qué me pasa esto. Bueno, ahí se ve el módulo 6. Sí, ahora sí. Está el título todo. Bueno, yo voy a ir pasando y si vos te das cuenta de que lo que yo digo no se Sí, condice con la diapositiva, me avisás, ¿dale? dale, sí. Bueno, eh, es como el tema central de este módulo del módulo 6, justamente lo que tienen señalado ustedes en su programa, que es el tema de el retorno a la democracia o de la democracia y los nuevos desafíos que se generan en este periodo que va de 1983 al 2002, que como en los otros módulos que abordamos, lo vamos a encarar desde la perspectiva política, económica y social. En cuanto a lo político, esto es lo fundamental de ese periodo, de gran parte de ese periodo, diría yo, que es la transición democrática, ¿no? Y que quizás el gobierno en el que más prístinamente se observa esto realmente como un desafío para la política argentina y para lo político, me atrevería a decir, ¿no? Para todo el sistema político, no solo el sistema formal, es la transición hacia la democracia después de lo que había sido el último golpe de Estado de nuestro país entre 1976 y 1983. Y por supuesto que el que encabeza esta transición democrática va a ser Raúl Alfonsín con su presidencia entre 1983 y 1989. ¿En qué se manifiestan estos desafíos? ¿No? En primer lugar, con que, y esto me parece interesante que ustedes los tengan en cuenta para preparar el examen, pero también como ciudadanos, ¿no? Y como profesores de historia, es evidente que la democracia que se restituye a partir de 1983 no es la misma democracia que se establece a partir o se consolida a partir de la ley Sáenz-Peña en 1912 y sobre todo del primer gobierno radical en 1916. Y esta frase que plantea ahí el PowerPoint, este desafío de que con la democracia se come, se cura y se educa, me faltó ahí, es la famosa frase de Alfonsín, ¿no? Con la que él asume la presidencia, con la convicción de que la democracia era justamente este sistema político y este sistema participativo que permitiría alcanzar grandes objetivos de la sociedad argentina que no se limitaban a lo político. Es decir, que la democracia o el retorno de la democracia no se limitaba a participar a la elección de cargos políticos, ni a la participación en elecciones libres, ni a la participación de todos los partidos políticos. Era un objetivo mucho más ambicioso el que se tenía en relación a la democracia argentina en ese momento, y también justamente por eso fueron muchos más amplios y complejos los desafíos que se generaron. Sabemos que triunfa la fórmula del radicalismo de Alfonsín y Martínez con el 52% de los votos frente a Luder, que era el candidato peronista, y que en este objetivo de fortalecer la democracia hay como dos movimientos fundamentales que toma Alfonsín, que fue la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, para la investigación de la desaparición de personas, ¿no? Que ahí está Sábato entregando este informe de El Nunca Más, que fue como el producto de esta investigación,
y donde justamente se denuncian con muchísima claridad los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante la última dictadura militar. Entonces también parte de esta transición, y que bueno, sabemos que hay una película que lo ha retratado con muchísima claridad, ha sido el juicio a las juntas en 1985, encabezado justamente por un tribunal civil, ¿no? Que será como el gran aporte de la Argentina, porque quizás procesos anteriores muy conocidos, como el juicio de Nuremberg, que había sido para juzgar a los militares nazis, había sido encabezado, si bien las condenas habían sido ejemplares en muchos casos, había sido encabezado por una junta militar. Entonces, este era como es el primer caso de una junta, de un tribunal, perdón, civil, que va a juzgar a las juntas militares, porque recuerden ustedes que hay todo un código militar por el cual las acciones de los militares se juzgan solo dentro de una justicia militar, ¿no? Pero el nivel de atrocidad de lo que se había hecho durante la última dictadura militar, y fundamentalmente lo que sucede con el último presidente, que cuando se eleva un informe, ya cuando era evidente que debían entregar el poder los militares, que elevan un informe, justamente en ese informe, que es juzgado por un tribunal militar, se de alguna manera convalidan todas las acciones que se habían tomado durante los gobiernos militares, justificándolos como una guerra donde todo lo que se había hecho estaba eh, presionado y nuevamente justificado por la situación particular en la que habían actuado los militares. Entonces, con ese antecedente de ese tipo de juzgamientos sin ninguna condena por parte de los militares, es que se impulsa el juicio de las juntas por un tribunal civil, y que bueno, vemos en la película el resultado que tiene, que si bien se van a juzgar a diferentes miembros de las juntas militares de los diferentes periodos de los gobiernos militares, eh, hay condenas que son ejemplares y hay otros que no son condenados. Pero bueno, realmente es como un punto de quiebre importante este juzgamiento a las juntas. También, por supuesto, sabemos que el poder militar seguía muy vigente en la Argentina, y esto se evidencia con el gran descontento que generó el juicio a las juntas, y que no fue un descontento pasivo, que generó movilización de los militares, que llevó a que Alfonsín sancionase dos leyes que fueron muy cuestionadas en relación a Alfonsín, como la ley de punto final y la ley de obediencia debida, ¿no? Una establecía un plazo para poder denunciar y juzgar a los militares, que era un plazo muy, pero muy efímero, digamos, tenían 6 meses a partir de la sanción de la ley para hacerse las denuncias, pero también para hacerse los juicios, lo cual era un plazo muy corto. Y también la ley de obediencia debida, por lo cual, bueno, se establecía que de acuerdo a las jerarquías dentro del sistema militar, solo se juzgarían los cargos de máxima jerarquía, que eran los que tomaban decisiones, y no aquellos que habían actuado obedeciendo. Justamente por eso la ley de obediencia debida. Y en el medio de estas dos leyes, sabemos que se produce el importantísimo alzamiento, Cara Pintada, en abril de 1987, que era un movimiento realmente golpista, ¿no? Y que lo que se buscaba era mostrar poder militar destituyendo al presidente, donde se da como un ejemplo muy importante que todavía lo mencionan algunos políticos de cómo Alfonsín tuvo un fuerte apoyo del peronismo en ese momento, a pesar de ser un partido opositor, para mostrar la fortaleza de los partidos políticos frente a los militares. Pero que bueno, terminó en estas concesiones que señalamos legales. Y otros desafíos que también tuvo en este proceso democrático Alfonsín fue el intento de democratización sindical, que sabemos que le costó un fuerte enfrentamiento de parte de la CGT, democratización que para él se debía dar en el plano de las elecciones, por ejemplo, que fuesen controladas por el Poder Ejecutivo, como las elecciones eh, políticas nacionales y provinciales, y también que hubiese mayor participación de las minorías. Sabemos que la debilidad de Alfonsín de alguna manera se refleja en las elecciones de 1987, las conocidas elecciones de medio término en nuestro país, donde se eligen
senadores y diputados, porque se renuevan las cámaras, que realmente el resultado es bastante adverso para el radicalismo. Siguiendo con lo político, y ya centrándome en la presidencia de Carlos Menem, en la primera presidencia de 1989 a 1994, asume con el 47% de los votos. Sabemos que la plataforma con la que él accede al poder tenía como estos dos ejes, que eran el denominado salariazo y la revolución productiva. En relación al salariazo, era como una reedición del primer peronismo y un claro, en teoría, claro favorecimiento de los sectores asalariados, y con la revolución productiva, señalan varios autores, no se tenía muy claro qué era lo que se proponía. Pero después vamos a ver cómo en lo económico no se aplicaron ninguna de estas propuestas de la plataforma con la que él accede a la presidencia. ¿Por qué planteo estos dos puntos? Porque siguen siendo problemas de la transición democrática, la presencia y la fortaleza de los militares. Y esto se evidencia en los indultos de 1989 que decreta Menem. Los indultos eran que se interrumpían las condenas de todos los que habían sido juzgados en relación a lo que había pasado entre 1976 y 1983, tanto militares como miembros de agrupaciones políticas que también habían sido juzgados, como por ejemplo de Montoneros. Es una amnistía general o un indulto general. Pero también esto va a ser acompañado por la liberación de militares que habían sido presos, como por ejemplo Videla, que se produce en el año 1990, y a pesar de que fue muy resistido por la sociedad, finalmente estas medidas se llevaron a cabo. Bueno, y acá vienen, recordemos, toda una serie de baterías de medidas de Carlos Menem que también se plantean como un fuerte cuestionamiento para el fortalecimiento de la democracia, ¿no? La ampliación de la Corte Suprema de 4 a 9 miembros, si no me equivoco, que es cuando se produce la denominada mayoría automática, ¿no? Son estos jueces que se señalan, bueno, en la historia de los jueces de la servilleta, ¿no? Los que son directamente elegidos por Menem para poder asumir, algunos de ellos con una preparación realmente muy cuestionable para poder acceder al máximo cargo de justicia, que es el de la Corte Suprema, y que esto va acompañado por la conocida reforma de la Constitución de 1994, que recordemos que se puede llevar a cabo con el acuerdo del radicalismo, porque en realidad, si bien una de las propuestas, por supuesto, era reducir el mandato presidencial de 6 a 4 años y permitir la reelección por un periodo, que no existía la reelección en la Argentina, y esto favorecía claramente a Menem, también en teoría se proponían ciertas medidas innovadoras para la Argentina, y que lo que buscaban era, por un lado, fortalecer la participación política y también tratar de mitigar el carácter fuertemente presidencialista de nuestro régimen político. Y algunas de estas medidas son justamente la creación de la figura de un jefe de gabinete, que se suponía que era como esta figura clave dentro del gobierno, que tenía que ser una figura técnica, una figura bien preparada, y que era el intercesor entre el presidente y el resto de los poderes, ¿no? Justamente para evitar o para limitar el presidencialismo. Se crea también el Consejo de la Magistratura, un consejo que regula a los jueces y a los fiscales, digamos a todo el aparato judicial público. Se crea el tercer senador, se establece también el balotaje, ¿no? Que también se consideraba que fortalecía la democracia, porque se establece que para ganar en primera vuelta hay que tener un mínimo de votos y una mínima diferencia con la primera minoría, ¿no? Y lo último, las elecciones directas. Hasta 1994 en Argentina se votaba a través de colegios electorales para algunos cargos, como por ejemplo para presidente. A partir de entonces se establecen las elecciones como las conocemos hoy. ¿Hasta ahí va todo bien? Sí, profe, va re bien. Bien. Pasemos entonces rápidamente a la política económica. Entonces ya vamos al segundo eje de este módulo, que es justamente lo económico, ¿no? Y vamos a empezar, por supuesto, con Alfonsín.
Alfonsín, además de los desafíos políticos que tiene grandes conflictos económicos, que son la inflación y el endeudamiento externo, que además va acompañado por lo que había pasado durante el último tiempo de los gobiernos militares, que era realmente una caída en la economía que se manifestó entre 1981 y 1982. Pero los grandes problemas, y en realidad van a ser los grandes problemas que no va a poder resolver Alfonsín, van a ser la inflación y el endeudamiento externo. Lo primero que hace para ello, sobre todo pensando en la inflación, es proponer, sancionar, aplicar el Plan Austral en 1985. ¿Qué es lo que plantea el Plan Austral? En esto los autores, los historiadores económicos señalan que es como un plan que combina medidas heterodoxas y medidas ortodoxas. Ortodoxas o tradicionales, que eran el compromiso de la no emisión, o sea, el Estado aseguraba que no iba a emitir para regular la inflación, y heterodoxas eran que se cambiaba la moneda, se establecía, se reemplazaba el peso argentino por el austral, que tenía una relación de 80 centavos de austral por $1, o sea, levemente devaluado. Pero también se establece el control de precios, ¿no? Por eso es que se hablan como de una política económica que combina lo ortodoxo del mayor control sobre la emisión, por ejemplo, pero con lo heterodoxo del control de precios. Y la sanción del plan, una política también de endeudamiento, perdón, de Alfonsín, genera una serie de confianza realmente que es una de las características de la economía, que también funciona por expectativas, y la inflación sí se va a reducir enormemente entre 1985 y 1986. Y llega a ser del 600% anual, cuando ya había sido de más del 1000% anual. Pero rápidamente vuelven a generarse escalas inflacionarias y se genera, que está muy asociado con el otro problema, y es que la Argentina tenía una gran escasez de dólares porque era necesario pagar la deuda externa. Recuerden también que en el gobierno anterior se había estatizado la deuda externa de las empresas privadas, con lo cual el peso de la deuda y la presión por tener dólares realmente era un problema enorme para el gobierno que presionaba el proceso inflacionario. En ese contexto es que se va a sancionar otro plan económico, que es el denominado Plan Primavera, en 1989, que es en realidad como un plan ya de tratar de salvar la economía de un contexto de gran inflación, de escasez de dólares y de problemas del Estado deficitario. Uno de los aspectos de este plan Primavera fue que se establecieron acuerdos de precios con las mayores empresas y a la vez reducción de impuestos. Sin embargo, los acuerdos de precios no se extendieron a todas las empresas. Por ejemplo, el sector agropecuario no tenía limitados los aumentos de precios que sí los tenían limitados otras empresas, y eso generaría rápidamente problemas. A la vez que se congelan precios, también se congelan salarios. Y esto también va a generar un fuerte cuestionamiento de la CGT cuando las empresas, y sobre todo del sector alimentario, empiecen a incrementar los precios. Y a la vez se restituye el denominado control de cambio, por lo cual el Estado recibe dólares de los exportadores y les entrega pesos a un cambio menor que el mercado libre, ¿no? El Plan Primavera realmente no tuvo los resultados esperados, porque el proceso inflacionario iba acompañado por lo que ya dijimos que era el problema de conseguir dólares para pagar la deuda externa. En 1989 se genera ya un proceso hiperinflacionario, cuando la inflación llega a alcanzar el 3000% anual, era una cosa ya incontrolable los valores de la inflación mensual. Y, ay, bueno, acá me faltó, ya me pasé a Menem, Argentina va a tener problemas ya para pagar la deuda externa. O sea, la situación con la que termina el gobierno Alfonsín, que sabemos que lo entrega antes de tiempo justamente por
el gran conflicto económico, era realmente muy adversa en lo externo por las dificultades para poder pagar la deuda externa y también en lo interno por el gran proceso inflacionario. Pasamos entonces a Menem y sabemos que la política económica de Menem, lo que realmente la principal característica es una reedición del neoliberalismo. Ustedes en el foro que acabo de compartir el cierre hoy, observaron cómo se proponen propuestas neoliberales en la economía argentina. Y estas se van a reeditar, como señala ahí la diapositiva, con Menem. ¿En qué se observa esta reedición del neoliberalismo o del liberalismo? Bueno, recuerden que uno de los ministros de Economía más característicos de Menem va a ser un ejecutivo de la compañía Bunge y Bonn, es una enorme agroexportadora, en Argentina está establecida desde fines del siglo XIX, con un gran peso económico. Además, una de las primeras cosas que va a hacer Menem es, ante la situación deficitaria del Estado que señalábamos, las dificultades para pagar las cuentas, incrementar tarifas e incrementar impuestos, por ejemplo, el IVA. Y acá vienen quizás los aspectos más conocidos de esta política neoliberal, que son las privatizaciones de las empresas del Estado. Se lleva a cabo como unas privatizaciones que señalan algunos autores como Gerchunov y Lach, muy rápidas, ventas de empresas del Estado, como aerolíneas, líneas de los ferrocarriles, Entel, que se venden muy rápidamente, a precios bajos, pero encima el Estado se compromete a asumir las deudas que ya tenían estas empresas. Entonces, en realidad, el resultado, si bien sí generó ingresos en dólares para el Estado, no se vendieron las empresas al valor real de las mismas. Otro de los ejes de este proceso económico fue la reducción de la administración pública. Se reducen salarios en la administración pública, pero también se reducen cargos. Entre otras medidas, se suspenden líneas o servicios ferroviarios, que eso va a tener un gran impacto en la Argentina y a la vez va a fortalecer también la extensión del transporte como a través de los camiones, ¿no? Y el peso que va a tener este sector en la economía. Y la otra característica fundamental, que creo que todos los que tienen cierta edad lo recuerdan, fue la transferencia de los servicios de salud y de educación a las provincias. A partir de este momento, la salud y la educación quedan en manos fundamentalmente de las provincias. Es lo que se observa, por ejemplo, con los colegios nacionales, que pasan a ya ser directamente de administración provincial. Además, otra de estas medidas que se pueden catalogar y que en realidad está recuerda a las que se toman al inicio del proceso de 1976 a 1981 fue la liberación del mercado cambiario, es decir, no hay un control del cambio, sino que es el mercado el que establece el valor de cambio de la moneda nacional al dólar. Y también se produce una importante reforma laboral que se logra aprobar durante el menemismo, que lo que planteaba era fundamentalmente la posibilidad de extender el trabajo temporario, que recuerden que antes había como límites al tiempo mínimo de los contratos laborales, eso se va a revisar. Se revisan también los seguros por accidentes, los seguros por enfermedad, se revisan en el sentido de ser menos favorables para los trabajadores y se reemplaza el sistema previsional nacional por las AFJP, ¿no? Las Agencias Federales para las Jubilaciones, que va a ser también una forma de privatizar el sistema previsional, porque también se había constituido en una fuerte carga para el gobierno nacional. Y por último, se reducen los aranceles a las importaciones con el mismo objetivo que se lo había hecho en el periodo de 1976 a 1983 de fortalecer la competencia, y en teoría eso fortalecería o mejoraría el aparato productivo local. Bueno, otra de las características del gobierno de Menem, que ya no tienen que ver solamente con esta revisión del neoliberalismo, fue el conocido Plan Bonex, que en realidad ya daba cuenta de la debilidad del gobierno cuando se establece que el dinero que se tenía en bancos se iba a tener que cambiar obligatoriamente, los que tenían dinero en el banco, por bonos del Estado, que se iban a pagar dentro de una cierta cantidad de años, por lo cual ese dinero no se podía tocar y había que esperar que el gobierno
que estuviese presente en esos años que se podía cambiar estos bonos, realmente efectivizarse es la conversión de esos bonos en efectivo, ¿no? Lo cual ya fue como un anticipo de lo que sería después el corralito. Y la otra gran característica del gobierno de Menem fue el establecimiento de la convertibilidad en 1991, una paridad, ahí está mal escrito, paridad fija con el dólar, el famoso 1 a 1, y eso cómo se sostenía. En teoría, el Banco Central tenía que tener reservas del 100% de la base monetaria, que quiere decir que toda moneda nacional que se emitiese tenía que necesariamente ser respaldada por un dólar que ingresaba al Banco Central. Bueno, en algún punto eso se pudo cubrir con el arribo de capitales extranjeros. Pero en este contexto de liberación del mercado de cambio, reducción de las importaciones, liberación de las tasas de interés, pasa más o menos lo mismo que en el gobierno, durante los gobiernos militares y sobre todo durante el gobierno de Videla, que se genera una fuerte especulación. Entonces, así como los dólares ingresan, así los dólares fácilmente egresan. Y entonces eso se va a convertir después en un cuello de botella enorme para poder mantener esta paridad de 1 a 1, que además era una paridad ficticia, porque claramente la moneda argentina no valía lo mismo que el dólar, y esta moneda subvaluada lo que hizo fue, en vez de ayudar, afectar a la producción interna, ¿no? Porque se veía fuertemente perjudicada por el arribo de muchas importaciones. Bueno, y para terminar con Menem, sabemos que se da este caso que señalan varios economistas, sobre todo durante el menemismo, de un periodo de crecimiento económico, porque sí hubo expansión del Producto Bruto Interno entre 1991 y 1998, muy favorecido por el sector agroexportador, pero de expansión económica con una fuerte desigualdad, ¿no? Algunos autores hablan que fue un momento de crecimiento, pero no de desarrollo. Y a la vez, por todo lo que habíamos señalado anteriormente, rápidamente se genera un déficit comercial, es decir, lo que ingresa por las exportaciones es menor de lo que estaba saliendo por las importaciones, y cuando empiecen a reducirse, sobre todo después con las crisis en Brasil y con la crisis económica que se genera a fines de este periodo, cuando empieza a reducirse el ingreso de capitales extranjeros, bueno, déficit comercial rápidamente se transforma en un déficit de la balanza de pagos. Y que fue también un periodo de pobreza, crecimiento de la pobreza, desocupación y precarización laboral, ¿no? Que va a ser como otra de las marcas del menemismo, esto de personas que se están subempleadas, es decir, que la cantidad de horas que trabajan no les alcanzan para poder cubrir sus gastos, entonces tienen que emplearse en muchos lugares, no les alcanza con un solo trabajo, y la precarización laboral, ¿no? Que también está muy vinculada con lo que circula a nivel mundial, por ejemplo, con la recomendación del Banco Mundial de que con salarios más bajos y una mayor libertad para los empleadores, se extendería el empleo. Claramente vemos que en la Argentina esto que se plantea de salarios más bajos y mayor flexibilidad es más empleo, o impuestos más bajos es más inversiones, bueno, eso fue realmente, no fue real en ese momento, ¿no? Como un ejemplo de que esa fórmula, por lo menos en la Argentina de ese periodo, no funcionó. Para terminar con la política económica, terminamos con De la Rúa y lo que fue ya un gobierno que trató de mantener el funcionamiento de la economía en un contexto que evidentemente era muy difícil de mantener, ¿no? Ya la situación de Menem a fines de su segundo gobierno era muy compleja, y la salida de la Rúa fueron medidas bastante ortodoxas, diría yo, como la ampliación de impuestos, la reducción de gastos por parte del Estado, se redujeron salarios y jubilaciones. En ese momento el tema de las jubilaciones fue realmente muy cuestionado porque se sanciona una nueva fórmula que realmente implicaba una reducción de las jubilaciones. Es el momento donde el endeudamiento externo sigue siendo un problema tal
que se trata de solucionar con lo que se conoció como el mega canje. El mega canje es una reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda es una renegociación. No implica que se condone o que se perdone nada de la deuda en este caso, sino que lo que se extendía era el plazo de pago para que Argentina no entrase en default o en cesación de pagos. Se extiende el plazo, pero así como se extiende el plazo de pago, se extienden los intereses. Entonces, en realidad lo que se hace es, bueno, generar una herencia más pesada de pago de deuda para el gobierno siguiente. La situación era tan angustiante, manteniendo sobre todo la convertibilidad, es decir, que se podía cambiar un dólar por un peso argentino cuando ya era evidente que los bancos no tenían las reservas necesarias para hacer esta conversión. Entonces es cuando se recurre a esta medida, muy presente en muchos argentinos, que fue la del 2001 del corralito, ¿no? Primero se reduce la cantidad de dinero que se puede extraer del banco y después se estipula que no podía haber vinculación entre el dinero efectivo y el dinero bancario. Es decir, el que tenía dólares en el banco solamente podía convertir esos dólares dentro de su cuenta en el sistema bancario por pesos o convertir sus pesos en dólares dentro del sistema bancario. Pero no se podía obtener de pesos que estuviesen bancarizados o dólares que estuviesen bancarizados, dólares o pesos en efectivo. Lo cual en realidad significaba que no se podían sacar los depósitos de la gente o los ahorros de la gente, ¿no? Y es lo que generó también, bueno, como se ve ahí en la foto, que después las personas no puedan sacar su dinero del banco, digamos, ¿no? Una medida que me parece impresionante de señalar cómo un gobierno en teoría liberal toma esta medida que es claramente antiliberal, ¿no? El quedarse con los depósitos de la gente, pero era por la situación de crisis que realmente no se podía sostener, sobre todo el sistema de convertibilidad. La escasez de dinero era tal que se llega a estas dos, una medida y otra una práctica. Las LECOP, que eran estas letras de cambio que las provincias necesariamente debían tomar y hacer circular, que en realidad son promesas de pago, ¿no? Las letras de cambio son promesas de pago. Es que el Estado entregaba un cheque que se suponía que en tantos años se iba a poder cambiar por dinero y que incluso que se empiezan a pagar los sueldos en las administraciones públicas provinciales con estas letras de cambio, que en realidad son papeles que no tienen la validez de un billete, porque es una promesa de que en un tiempo esa letra de cambio se va a convertir en un billete, ¿no? Que sabemos que, bueno, funcionó y circuló porque en realidad había escasez de dinero. Y finalmente, por lo mismo, el trueque, ¿no? Es cuando se extiende esto en las plazas que se veía y que se ha reeditado en algún momento en Argentina reciente de, ante la escasez de dinero, la no confianza en estas letras de cambio, de intercambiar productos por productos. Y que bueno, finalmente sabemos que todo este contexto económico bastante adverso para la Argentina, aunque haya habido momentos de crecimiento, generó problemas sociales que hoy son vigentes y que se han constituido en estructurales de la economía argentina, ¿no? Y como decía anteriormente, el gobierno de Menem fue un momento de crecimiento económico, pero también de una extensible pobreza en nuestro país a niveles del crecimiento de la indigencia que no se habían conocido antes, y un momento de gran precarización laboral, que también está estrechamente vinculado con el contexto de generalización de la pobreza. Y que en el gobierno de la Rúa, bueno, como todos sabemos, termina en un estallido social, ¿no? Termina en los saqueos, termina en las manifestaciones en las plazas, en las manifestaciones de diciembre del 2001, en las muertes. Termina, por supuesto, en una gran inestabilidad política, con los 5 presidentes en una semana, y que realmente lo que se generó muy grave en el país en ese momento fue la extensión de la pobreza estructural, ¿no? Esto de que en muchos casos el que tiene un padre pobre continúa siendo pobre
y su hijo sigue en una situación de pobreza, ¿no? La imposibilidad o la gran dificultad del ascenso social, que había sido como una de las características del país, en este momento para ciertos sectores se convierte realmente en una cuestión difícil de alcanzar. Bueno, me parece que eso es todo. No sé si tenés alguna pregunta, Maggie. No, profe. Ah, sí, ahora que me acuerdo. ¿El kirchnerismo entraría también para estudiar en módulo 6? No, porque ustedes tienen como una introducción muy cortita, que es, me parece, al final del módulo justamente de en qué contexto llega Néstor Kirchner a la presidencia, ¿no? Con Ah, muy sí. poco apoyo social, con el 22% de los votos, con más desocupados que votos, pero es como muy general y no se pide, y ustedes además no tienen analizado el periodo que va desde el 2003 en adelante. Así No, que en no, realidad por eso no, pregunto, por duda. claro, no se considera eso para el examen final. Es hasta de la Rúa. Bueno, y la Ah, crisis dale, después de la Rúa, pero ese periodo cortito nomás. dale, muchas gracias, profe. El resto Bueno, yo entendí todo porque era muy similar al video que usted compartió para el foro número 6, que si bien no lo ajá. hice, pero sí lo vi hasta el final. Bueno, buenísimo, entonces que haya quedado claro y bueno, en la semana voy a compartir entonces la grabación de la videoconferencia. Y, profe, otra pregunta. ¿Cuándo va a ser la grabación de las orientaciones para los finales? Ah, ya tenemos fechas que en este momento no me acuerdo. Creo que es la última semana de noviembre, si no me equivoco, del 25 al 28. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces voy a estar atenta. Sí, vamos a avisar y también, bueno, vamos a compartir un foro donde se van a hacer mayores precisiones, pero sí, esta videoconferencia, como sé que a ustedes les interesa mucho, las voy a compartir con mayor anticipación a la fecha, así pueden estar la mayor cantidad de gente conectada. Ah, bueno, muchísimas Bueno, gracias, profe. Maggie, gracias. Que Buenas tengas noches. buen fin de semana y suerte. Gracias, igual. Gracias. Chao.